140.000, vamos a ver exactamente, 140.054 visualizaciones. ¿Sabes lo que son 140.000? Los que estáis en el aula, multiplicado por 1000 veces, serían 80.000, pues casi por 2000 veces. Lo digo que, y sigue creciendo, cada día hay 10.000 más, etcétera. Es algo que es un fenómeno que yo ni siquiera pude imaginar que iba a producirse. Y también es importante, si alguien quiere curiosear, que vea los correspondientes comentarios. Luego estamos haciendo historia desde este aula, en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Muy sencillo. A ver si cogen, por favor, el programa. Ya saben que tienen que ir haciendo las lecturas a toda velocidad, aunque no entiendan nada, siguiendo lo indicado en el programa, que para la fecha de hoy, que estamos a día 6 de febrero, ya están por el capítulo 5 del libro, con los correspondientes triángulos, gráficos, etcétera. Yo voy por atrás explicando con detalle lo que ustedes ya han leído. Tienen que traer el libro aquí, porque tienen que ir subrayando, incorporando los correspondientes ejemplos, poniendo en el margen lo que es importante, etcétera. Si alguien tiene alguna duda, la tiene que escribir para preguntármela al comienzo de la clase siguiente. Lo que hoy voy a hacer es lo siguiente. Voy a terminar de explicar el capítulo 2 del libro, correspondiente al tema 27. Ya saben, les reitero, que la clave memorizar indica lo que va a caer en el examen final. Y por tanto, en el tema 27 cae el epígrafe 4, los bancos en la época de Carlos V y la doctrina de la Escuela de Salamanca, y el 5, el Banco de Ámsterdam y la banca de los siglos XVII y XVIII, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y voy a pasar hoy, porque tenemos una hora larga, espero que me dé tiempo, al capítulo 3 del libro, Intentos de fundamentación jurídica de la banca con reserva fraccionaria. Y ahí hay dos epígrafes, el 2 y el 3, que caen también. Y es importante porque a partir del jueves, pasado mañana, vamos a empezar la parte de contenido netamente de teoría económica del libro y también del curso, explicando el proceso de creación monetaria a que da lugar la banca con reserva fraccionaria. Es el capítulo 4 del libro, que corresponde al tema 29, el proceso bancario de expansión crediticia. Yo creo que si logramos culminar lo que queda del tema 2 hoy y el tema 3 en la medida de lo posible, el jueves podemos terminar el 3 y empezar el 4. De manera que la semana que viene ya les alcanzaré a lo que ustedes están leyendo para hoy, que es el tema 5, que es el tema clave de teoría del capital y explicación de la teoría del crédito circulatorio del ciclo económico o teoría austriaca del ciclo económico, que es como si dijéramos el meollo del libro. Llegamos al ecuador del libro y le dedicaremos por lo menos una semana a ese capítulo. Como siempre, y antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? Si alguien tiene alguna duda o quiere decir algo de interés general, es el momento de levantar la mano y preguntar. Sí, dígame, señorita. Tenía una duda, que era si con la reserva fraccionaria el valor del dinero se está constantemente perdiendo. O sea, bueno, que va reduciéndose el valor del dinero constantemente con esa reserva fraccionaria. ¿Por qué hoy en día es tan difícil que concedan préstamos como el préstamo hipotecario? Es una buena pregunta, me gustan las dos preguntas. Las vamos a dejar aquí aparcaditas porque enseguida las vamos a proceder a responder. La reserva fraccionaria permite que la banca de la nada cree dinero en forma de expansión crediticia, créditos respaldados con cargo a depósitos de nueva creación. Es un proceso que tiende a aumentar la cantidad de dinero en circulación. Si ese dinero nuevo, que en realidad son sustitutos monetarios perfectos, no está plasmado en dinero en efectivo como el que estamos acostumbrados a ver, billetes y moneda fraccionaria, son simplemente apuntes en los libros de los bancos. Si ese dinero los bancos se lo gastaran en comprar bienes y servicios, sería relativamente inocuo, aunque haría daño, solo impactaría en el precio de esos bienes y servicios. El problema es que ese dinero, que además supone hoy en día la mayor parte de la masa monetaria que utilizamos, es decir, si sumamos la M1, la medida estadística de la masa monetaria,
en todos los países, la verdad es que el porcentaje es muy parecido, del mundo occidental, solamente un 10% de la oferta monetaria está plasmada en dinero en efectivo, es decir, en billetes de banco y moneda fraccionaria. Las otras 9/10 partes están plasmadas en ningún sitio. Son nuestras cuentas corrientes en los bancos. Están materializadas en los apuntes contables de los libros de contabilidad de los bancos. Luego, por tanto, si la gente va por su dinero, no está ahí. Pero normalmente esto no sucede. Al prestarlo se produce un problema muy grande, y es que se inyecta en el sistema y se envía una señal errónea a los empresarios de que existe más ahorro del que en realidad hay y de que pueden emprender proyectos de inversión como si pudieran llegar a culminarse. Y entonces esto genera una burbuja artificial que tarde o temprano se revierte en forma de crisis. Luego el tema es más sutil, no se trata solo de que se inyecte oferta monetaria, que eso, como vimos en el curso anterior, si es el helicóptero de Friedman, que es un símil copiado del ejemplo de Hume, ya saben, solo impacta disminuyendo el poder adquisitivo de la unidad monetaria y haciendo subir los precios. El problema es que no, más que una especie de aumento o disminución de un supuesto nivel general de precios que no existe, lo que se produce es una revolución. Se trastocan todos los precios relativos de una manera específica. Primero, creciendo más de lo que corresponde, los precios de los bienes de capital alejados del consumo y después revirtiendo esa tendencia. Se ponen las semillas de una profunda recesión, crisis financiera y recesión económica. Luego entonces sí que es un efecto inflacionario, pero lo grave es que se produce una mala asignación de los recursos que tarde o temprano se revierte, se detecta por el mercado y se revierte en forma de crisis y recesión económica. Luego vamos a preocuparnos de ver el efecto más que sobre el poder adquisitivo de la unidad monetaria, que sí que lo tiene, la creación monetaria de este sistema bancario con reserva fraccionaria, sobre el trastocamiento general del sistema de precios relativos y el que se induzcan errores sistemáticos de inversión que cometen los empresarios con un coste muy grande y que luego, engañados por el dinero de nueva creación en forma de créditos de la banca y por la reducción artificial de tipo de interés, etcétera. Todo esto lo vamos a ver con todo detalle en el curso. Y luego se revierte en forma de crisis. Y luego dice usted que por qué es tan difícil que le den a uno un préstamo. Bueno, esto habrá que ver las circunstancias en cada momento y lo vamos a estudiar cuando hablemos de la teoría del capital. Hay un proceso en el que hay unos que ahorran, que son los que renuncian al consumo inmediato y dejan a disposición de los demandantes de bienes presentes, que son los que demandan préstamos, que suelen ser trabajadores, propietarios de los medios de producción o economías domésticas que necesitan para comprar casas, etcétera, ¿no? Y entonces en ese mercado en el que se ofrecen y se demandan bienes presentes a cambio de bienes futuros se determina un tipo de interés, que es un precio esencial en el mercado que orienta la acción de ahorradores, inversores y consumidores y permiten que puedan coordinar unos y otros su comportamiento. Entonces, habrá que ver en cada circunstancia histórica qué es lo que pasa, por el lado de la oferta, del ahorro, por el lado de la demanda, etcétera. Si usted me dice, ¿y ahora qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues eso ya es para nota, porque ahora estamos en una fase muy curiosa después de una borrachera de inyección monetaria tremenda. Se incrementó la oferta monetaria un 40% en 2 años durante los años previos a la pandemia. Y la pandemia, ese impacto monetario en un primer momento no tuvo efectos porque la gente se lo guardó en su bolsillo en un entorno de incertidumbre que había incrementado mucho, no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia. En cuanto se ha vuelto a la normalización, pues la gente ha vuelto a querer mantener los saldos de tesorería que tenía antes de la pandemia, se ha despedido del dinero y eso ha impactado y ha hecho que los precios subieran muchísimo y eso ha dado lugar a que los bancos centrales se asustaran, como es lógico, han subido los tipos de interés. Le estoy explicando muy resumidamente la situación en la que estamos, ¿no? Y además han dejado de inyectar nuevo dinero con las compras de mercado abierto interrumpidas y en ese proceso estamos en fase, digamos, de a ver cómo se acomoda y cómo se estabilizan las cosas. Es exactamente como estamos ahora, a ver cómo es posible, porque tiene la inyección monetaria durante estos últimos años, el protagonismo lo han tomado los bancos centrales inyectando dinero directamente en el sistema. Pero ahora ya se han retirado y estamos a ver si va a coger el testigo de nuevo la banca con reserva fraccionaria y empieza a crear dinero como habitualmente hacía, a través de expansión crediticia. Y esto hay que ver cómo se acomoda en el sistema con los consumidores, los demandantes de préstamos, etcétera. En este momento estamos en esta tesitura. Lo iremos siguiendo a lo largo del curso para ver qué pasa en los próximos meses. Más no le puedo contestar.
Pero buena pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien que quiera hacer algún otro comentario? Bien, pues si no hay más comentarios, hay un invitado nuevo en clase que le vamos a decir que se levante, mire al respetable y en voz alta diga quién es y qué es lo que hace aquí, por qué ha venido aquí. Venga. Me llamo Franco Ferri, y lo acompaña Alejandro, soy de la Argentina, estoy en el Departamento de Educación y intentamos conectar a los estudiantes argentinos con las autoridades españolas para que puedan homologar sus títulos, convalidarlos o estudiar en universidades españolas. Un aplauso a Franco. Bueno, doy por supuesto que dejan ustedes que venga de oyente. Son ellos en realidad los que democráticamente deciden. Le aceptan usted, le aceptan, ¿no? Parece que no le quieren aceptar. Bueno, pues ahora por favor abran todos el libro por la página 70, si son tan amables, la Escuela de Salamanca y el negocio bancario. Pero antes de retomar la explicación, donde la dejé, voy a hacer porque me gusta hacerlo en todas las clases, un esfuerzo de síntesis. Lo más importante en la vida es hacer un esfuerzo de síntesis, de recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Igual que intenté hacer un esfuerzo de síntesis de todo el curso, de manera más o menos ordenada y concatenada el otro día a raíz de mi comentario sobre el discurso del presidente Milei en Davos. Por cierto, he recibido ya todos los comentarios prácticamente de ustedes y están bastante bien, me gustan, sencillos, no demasiado largos, que si no tardaría mucho en leerlos. Bien, pero hay alguno que falta, por favor, pónganse al día y envíenme las fichas también. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en el curso? En el capítulo 1 hemos estudiado los fundamentos jurídicos de dos contratos radicalmente distintos, el contrato de préstamo y el contrato de depósito. Decíamos que el contrato de préstamo puede ser que se preste una cosa concreta. Papá, préstame el coche, que se llama ¿cómo? Bien, ya bien, ha visto usted, se lo saben todo de memoria estos alumnos. Pero quizás más relevante sea el contrato de préstamo de cosas fungibles. ¿Y qué es una cosa fungible? Es algo que saben los juristas. Son aquellas cosas con las que nos relacionamos los seres humanos, no en su individualidad específica, sino en términos de género, cantidad o calidad. El equivalente en términos de género, cantidad o de calidad es lo que en el derecho romano se llamaba el tantum dem. Bien, esto es una clase de derecho, da gusto. Pues bien, el contrato de préstamo de un bien fungible se denomina mutuo. A la vecina, ¿me puedes prestar 1 litro de aceite? De acuerdo. En el contrato de préstamo se caracteriza por dos cosas esenciales. Primero, porque se transfiere siempre la disponibilidad de la cosa. Incluso, en el caso del mutuo, la propiedad de la cosa. Luego, si yo pido prestado o recibo como préstamo 1 litro de aceite, es para que yo lo utilice, me lo gaste, fría con él una tortilla de patata o lo que sea. Ya lo vimos el otro día. Y siempre, no solo se traslada la disponibilidad, sino que hay otro elemento esencial del contrato de préstamo, que es el plazo, porque siempre hay que fijar un plazo para la devolución del equivalente en cantidad o calidad a lo recibido. Transcurrido el fin de semana, yo devuelvo no el mismo aceite que me prestaron, que ya está todo sucio, lleno de impurezas de huevo, porque he hecho una tortilla de patata. No, hombre, no. Voy a la tienda y compro pues 1 litro de aceite de la misma marca y lo devuelvo. Devuelvo el tantum de transcurrido el plazo, que es el otro elemento esencial. Bien. El bien fungible por antonomasia es el dinero y continuamente, y estamos acostumbrados, se cierran tratos de préstamo de dinero. Siempre hay que fijar un plazo que es normal para devolver aquello que te han prestado. Pero también es importante el plazo, porque en la mayor parte de los préstamos de bien fungible en general y sobre todo de dinero se fija el pacto de intereses. Significa que como a igualdad de circunstancias los seres humanos valoramos más los bienes presentes que los bienes futuros, solo estamos dispuestos a renunciar a un bien presente a cambio de que nos den algo más en el futuro. Y todos los seres humanos sentimos subjetivamente esta mayor fuerza, mayor valoración subjetiva relativa del presente respecto del futuro. Si bien es cierto que la intensidad relativa de nuestras valoraciones subjetivas varía de unos seres humanos a otros, y dentro de un mismo ser humano varía de un momento de sus circunstancias vitales a otro momento distinto. Y esto genera múltiples oportunidades mutuamente satisfactorias de intercambio en las que tiende a fijarse un precio.
el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que se denominan economía tipo de interés, y sobre el que hablaremos in extenso en el capítulo 5 del libro. Luego, también es importante el plazo en el contrato de préstamo, no solo para saber cuándo hay que devolver lo que te han prestado, sino también para fijar cuándo hay que calcular y pagar los correspondientes intereses. Frente a este contrato, el contrato de préstamo, hay un contrato radicalmente distinto, que es el contrato de depósito. También se puede depositar un cuadro de Van Gogh, se le llama el depósito de un bien específico, tiene el nombre de depósito regular, bien, pero también se puede depositar un bien fungible, y poníamos el ejemplo del depósito de trigo en un silo, del depósito de aceite, los diferentes cooperativistas, dueños de olivos, se le denomina al depósito de aceite almazara, palabra que procede del árabe, de rancio abolengo, en la península ibérica. No en vano estuvieron nuestros hermanos, los musulmanes, conviviendo con los cristianos más o menos pacíficamente durante 800 años, almazara, o también se puede depositar el bien fungible por antonomasia, que es el dinero. ¿Cómo se llaman a los depositarios, que son aquellos que reciben el dinero en depósito? Se les llama banqueros, es decir, el banquero es como la almazara, es el depósito de aceite, el silo es el depósito del bien fungible, trigo o cereal, y el banco es el depósito de bien fungible, dinero. ¿Por qué se caracteriza el dinero? Se caracteriza porque en ningún caso, ¿por qué se caracteriza el contrato de depósito? ¿Y en qué se diferencia del contrato de préstamo? Se caracteriza el depósito porque en ningún caso se transfiere la disponibilidad de la cosa, sino que el depósito se dice que es a la vista. En inglés se dice sight deposit. Significa esto que efectuamos el depósito con una causa. La causa del contrato es precisamente que no se transfiere la disponibilidad, sino que la disponibilidad de la cosa que se deposita, sea específica o sea bien fungible, sean hectolitros de aceite, quintales de trigo o billones de euros, o miles de euros, o centenares de euros, lo depositamos con la idea de que el depositario, y recuerden que en términos jurídicos la raíz final ario significa que se recibe algo, el depositario, no el depositante, mantenga siempre aquello que le hemos depositado a disposición nuestra. Esto significa que es un depósito a la vista, que es como si dijéramos que siempre estoy pendiente para que en cualquier momento que yo decida, pueda ir y pedir la retirada de lo que he depositado. Ojo, en el depósito de bien fungible, que se le llama depósito irregular, no puedo pedir que me devuelvan exactamente los mismos billetes con numeración que yo deposité, sino el tantundem, es decir, el equivalente en cantidad o calidad. De manera que la obligación de guarda o custodia de un bien específico en el caso del depósito irregular, en el caso del depósito regular de cosa específica, en el caso de un depósito irregular de bien fungible, ese guardar como un buen padre de familia a disposición del depositante la cosa concreta que me ha depositado, poníamos también el ejemplo de la madre, que, oye, guárdame esta joya, hija, etcétera, guárdamela. Pues este guardarlo como un buen padre de familia, en el caso del depósito irregular de bien fungible, exige que siempre el depositario mantenga el equivalente en cantidad o calidad a lo originalmente depositado, es decir, la totalidad del tantundem. Y eso en el ámbito de la banca o de los depositarios profesionales de bien fungible dinero, se conoce con el nombre de mantener un coeficiente de caja del 100% en relación con los depósitos a la vista originariamente recibidos. Y veíamos que estos elementos que distinguen tan claramente un contrato del otro, ya habían quedado perfectamente perfilados hace más de 2000 años por esos grandes teóricos que, sin saberlo, por cierto, no lo he dicho en clase hasta ahora, fueron los primeros economistas, porque fueron los primeros que teorizaron sobre el orden espontáneo del mercado, que fueron los grandes jurisconsultos del derecho romano clásico, Gallo, Ulpiano, Papiniano, etcétera. No pretendían ser originales, pretendían simplemente descubrir cuál es la esencia de las normas que, resultado de la naturaleza humana, informan nuestra cooperación social. Y eran asesores de las partes cada vez que había un conflicto.
y lo que hacen es una labor de exégesis, de depuración, etcétera. De manera que sus opiniones, al final, pues terminan convirtiéndose con fuerza de ley, y los jueces y jurados tenían obligación de decidir en función de la opinión mayoritaria de los grandes jurisconsultos clásicos. Y si había empate entre ellos, pues deshacía el empate la opinión de Papiniano. Y el derecho no estaba escrito, porque no hace falta, el derecho no procede de un código, ni ha sido emitido por nadie, el derecho es un reflejo de nuestra naturaleza humana y se va descubriendo de una forma consuetudinaria y evolutiva. Solo de manera muy tardía en la historia, cuando un emperador de la parte este del imperio, aterrorizado de que fuera a caer también, como ya ha sucedido con la parte occidental del imperio romano, y fuera también víctima de los bárbaros, como sucedió con la parte de Roma, pues en Bizancio dice, antes de que se olviden esas opiniones, las vamos a recoger por escrito. Se lo encarga a sus juristas y los recogen por escrito. Y ese es el origen del llamado Corpus Juris Civilis, que tiene una serie de elementos, el digesto, la spandecta, etcétera. Más importante es el digesto, que recoge por escrito estas opiniones. Pero esto pasa pues mucho más tarde, en el siglo VI, ya de nuestra era. No piensen ustedes, por tanto, estamos mal acostumbrados que el derecho es resultado de una promulgación que procede o no de un parlamento y que se plasma por escrito. Gracias al Corpus Juris Civilis, que es el nombre que recibe desde Godofredo ya en el siglo XV-XVI de nuestra era, pues sabemos exactamente las opiniones de estos jurisconsultos en relación con el depósito de bien fungible dinero y en relación con la actividad incipiente de los bancos, que también comentamos el otro día, y que había quedado perfectamente perfilado la distinción entre el préstamo y el depósito. Una cosa es prestar y otra cosa es depositar, y son completamente distintas o diferentes. Y esto es lo que vimos en el capítulo 1, yo creo que he hecho una buena labor de síntesis, y luego pasamos la clase anterior al capítulo 2, y dijimos que habiendo quedado, como está tan claro, la distinción entre uno y otro, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Fíjense que en todas mis obras de economía siempre sigo el enfoque de los tres niveles. Es una cosa curiosa, voy a hacer aquí una pequeña digresión al respecto, pues es una de mis contribuciones de la que estoy más orgulloso, y es la siguiente: yo creo que solo se puede entender y comprender lo que pasa en el mundo que nos rodea, en el ámbito social, si se estudia desde tres perspectivas distintas. Una perspectiva teórica, que es la perspectiva de la ciencia económica, que es la que nos ocupa en esta clase; una perspectiva histórica, y es que con la caja de herramientas conceptual de la teoría podemos interpretar qué ha sucedido en la historia. La historia no demuestra nada, no existe historia al margen de la teoría, la historia es un magma incomprensible de datos y confuso, pero si dispones de unas gafas bien graduadas puedes poner orden en ella y hacer un relato histórico. Y es importante ver cuál es el relato histórico. Sería el segundo enfoque, el análisis de la historia y de la evolución. Y luego hay un tercer enfoque, que es el enfoque ético-jurídico, es decir, cuáles son los principios que informan, o las normas que informan la cooperación social. Eso forma parte del ámbito de la ética, que es otra disciplina distinta, o de su plasmación concreta en forma de normas jurídicas. Entonces, si tú estudiando estos tres campos, teoría, historia y ética, ves que los tres se orientan en la misma dirección y más o menos llevan a la misma conclusión, puedes estar medianamente tranquilo de que te estás aproximando a la verdad científica. Si por contra ves que las conclusiones de la teoría son unas, pero las de la historia van por otro camino completamente distinto, y las de la ética no están claras, entonces se tiene que encender una luz roja, alarma, hay que volver para atrás, volver a estudiar despacio todo, algo falla aquí. Por eso verán en todos mis libros, por ejemplo, el análisis crítico del socialismo, en este, dinero, crédito bancario y ciclos económicos, o en los de economía aplicada que he llevado a cabo, mi proyecto y mi plan sobre resultado de múltiples de mis investigaciones, desde que Su Majestad el Rey me dio el Premio Internacional de Economía, Rey Juan Carlos, sobre este tema, en relación con la crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones privados en su reforma, etcétera. Creo que todo investigador social debe de apoyarse en los tres enfoques, el teórico, el histórico y el ético. Y esta digresión la hago porque es precisamente lo que estamos haciendo en esta parte introductoria del libro. El primer capítulo es un capítulo estrictamente jurídico. No hay que ser, decía en clase Alberto Einstein, para entender las diferencias, es que
son obvias entre el préstamo y el dinero, pero hemos estudiado en este primer capítulo cómo se han ido descubriendo a lo largo de la historia por los grandes juristas y qué implicaciones tiene esto. Pero en el segundo capítulo damos un salto al otro ámbito de mi teoría de los tres niveles, que es el ámbito de la historia. ¿Qué ha pasado en la historia? Porque es importante la historia de la humanidad. Tenemos algunos documentos que nos indiquen cómo ha evolucionado la banca. Pues bien, esa era la introducción que hicimos el otro día en relación con el capítulo 2 que ya comenzamos. Y es que observamos que a lo largo de la historia e invariablemente se produce un ciclo curioso en relación con el depósito de bien fungible dinero, que consiste en lo siguiente. En un primer momento, los banqueros son plenamente conscientes de sus obligaciones de guarda y custodia y la cumplen a rajatabla. En segundo lugar, observamos en la historia que invariablemente hay diferencias. Ahora vamos a comentar que el otro día se me pasó el caso de los usos de Barcelona y el decapitado banquero Francesco Costello en Barcelona. Ahora lo vamos a comentar. Pero invariablemente los banqueros empiezan a ser tentados. La carne es débil, somos víctimas de la tentación, así somos los humanos. Y empiezan a pensar, oye, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué absurdo? Mantengo aquí día tras día, mes tras mes, año tras año, una cantidad inmensa de dinero, oro ocioso de mis depositantes. Esto es absurdo. Y empiezo a pensar, hombre, pues está aquí ocioso, ¿por qué no me apropio de él para mis negocios particulares? No hago daño a nadie. Fíjense ustedes la tentación, como siempre se viste de manera atractiva. El tentador nunca viene, el tentador nunca viene con cuernos echando fuego y asustándonos, no, el tentador, acuérdense ustedes de lo que digo, siempre viene de una manera atractiva, simpática, todo estafador o alguien que nos quiere engañar o llevarnos al huerto, siempre es una persona adorable, o sea, pues eso, no hay nada bueno en la, o sea, too good to be true, todo lo que parezca demasiado bueno es un engaño, una estafa, tiene usted que salir corriendo, porque ahí está el tentador. Pues entonces racionalizamos, ¿por qué no me apropio de este dinero? Me lo dedico a mis negocios particulares, no hago daño a nadie, al revés, hago mucho bien, porque a la propiedad de dinero y circular, pues esto, pues de alguna forma doy vidilla a la economía de la ciudad o lo que sea, y luego cuando me devuelvan mis préstamos lo repongo, y nadie, paz y después gloria, nadie se ha enterado, no he hecho ningún daño a nadie. Entonces invariablemente los banqueros pues empiezan a violar los principios generales del derecho que informan el derecho de propiedad, que es inseparable de una sociedad sana para funcionar en general y del sistema de libertad de empresa y capitalista en particular. Y entonces, violando esos principios de derecho de propiedad, empiezan a apropiarse de una parte de ese dinero. En este proceso, que históricamente vamos a ver, siempre que esto sucede, se produce un primer efecto de prosperidad artificial en el entorno económico en el que los banqueros hacen esto. Una especie de burbuja más o menos grande. Pero en todos los ejemplos históricos, vamos a ver, esa prosperidad artificial, tarde o temprano, se termina desinflando, porque los depositantes pues terminan que confían en el banquero dándose cuenta de que no está ahí su dinero, van a por él y no está, o hay otro detonante que puede ser cualquier conflicto religioso, bélico o lo que sea, y cuando la gente va por su dinero no está, y en ese sentido se produce la quiebra, la pérdida de confianza y la quiebra de los bancos. Fíjense ustedes que en una economía de mercado nunca hay una mortalidad generalizada e infinita. Pues en el sector de zapatos es muy raro, todos los zapateros quebrados, no. En el sector de camiseros, todos, no, unos se desarrollan, otros se estancan, otros son expulsados porque no son competitivos, pero más o menos, pues el sector siempre, pues más o menos vivaquea, puede haber cambios tecnológicos, etcétera. Pero en cambio, en estos ejemplos históricos que vemos, cuando se produce la quiebra de confianza, es como una pandemia bancaria, ¡yum!, desaparecen todos los bancos. Tenemos incluso, está citado a pie de página, lo han visto ustedes en el capítulo 2, el libro de Bogaert sobre los bancos y los banqueros en la Grecia clásica, que explica cómo de 163 bancos que están documentados que existían en Venecia, hay documentación de que suspendieron pagos y quebraron 93. Y del resto no es que no quebraran, que quebraron también cuando vinieron mal dadas, es que no se ha encontrado la prueba de que habían quebrado. Pero esto no sucede en ningún otro sector. ¿Y esto por qué es? Porque siempre que se viola un principio general del derecho de propiedad,
en una economía de mercado sana, por una vía o por otra, se producen consecuencias negativas y trastornos enormes y un daño muy grande desde el punto de vista social que afecta a todos. Y en esa quiebra del sistema bancario, vemos en los diferentes ciclos que vamos a ver, en diferentes ejemplos, pues se produce después de la burbuja una profunda recesión. Una situación de quiebra de las empresas, de que no existen medios de pago, lo que es una recesión muy profunda. Y así hasta que, pues, vuelta a empezar otra vez. Cuando una vez que se recupera la economía, pues los banqueros empiezan a actuar bien, pero luego se sienten tentados y así sucesivamente. Y este esquema que he explicado de una manera abstracta se completa analizando cuál es la relación que hay entre las autoridades públicas y los banqueros a lo largo de la historia. Porque lo que observamos en los diferentes ejemplos que comentamos en el capítulo 2 y que algunos hemos visto en clase y hoy vamos a terminar, es que si el Estado o las autoridades públicas o el gobierno tiene alguna justificación para existir, es el de la adecuada definición y defensa de los derechos de propiedad. Luego, entonces, las autoridades públicas deberían de defender el derecho de propiedad, el derecho a la vida, la posesión pacíficamente adquirida, el cumplimiento de los contratos, etc. Y en el ámbito del depósito de dinero, exigir que los bancos mantienen, en relación con el depósito a la vista, siempre el tantunden a disposición de los depositantes, es decir, el equivalente en cantidad o calidad. En todos los códigos penales del mundo así está establecido, es decir, si un depositario de aceite o de trigo se apropia de tantunden de lo que se le ha depositado, comete un delito de apropiación indebida, y en el Código Penal español va 4 años a la cárcel. Y lo mismo pasa en el resto de los códigos penales del mundo. Sin embargo, solamente unos agentes económicos concretos, llamados banqueros, han obtenido el privilegio para actuar al margen de los principios generales del derecho y se les permite, se ha legalizado esa monstruosidad jurídica que consiste en permitirles apropiarse de una parte muy importante del dinero que se les deposita a la vista. Estos son los banqueros, que se les da el privilegio para actuar con reserva fraccionaria. Y esto es resultado de un proceso histórico, porque a lo largo de la historia pues, ha habido una relación ambivalente. Los gobiernos en algunas circunstancias intentaron pues, hacer cumplir el derecho de propiedad y exigir el coeficiente de caja del 100%, pero invariablemente en todos los ejemplos que vamos a ver históricamente, al final, ¿qué es lo que sucede? Que los gobiernos terminan convirtiéndose en cómplices del actuar ilegítimo de los bancos, violando las obligaciones de guarda o custodia en relación con el depósito a la vista de dinero. ¿Y por qué? Porque pronto descubren que es una fuente tremenda de financiación. Esa capacidad de crear dinero que tiene la banca con reserva fraccionaria, pues los banqueros se aprovechan de ella, pero consiguiendo la aquiescencia y la legalización fáctica ilegal, porque el gobierno puede declarar legal cualquier cosa, por monstruosa que sea, de los gobernantes, pero eso sí, a cambio de que yo financie a los gobernantes con una parte muy importante del dinero nuevo que creo. Entonces se produce una relación que lo veremos a lo largo de la historia, simbiótica. Vamos a comentar además algunas peculiaridades de cada uno de los casos históricos que analicemos, entre gobernantes y banqueros, que se ha mantenido hasta hoy. Luego también la historia nos permite entender el por qué hay esta relación tan íntima entre banca y gobierno. Los gobiernos le dan el privilegio para que actúen solo ellos al margen de los principios generales del derecho, pero, ojo, a cambio de que tú con el dinero de la creación me financies a mí comprándome deuda pública, etcétera. Es decir, son uña y carne, y esto también lo vemos en este capítulo 2, históricamente, cómo se ha ido fraguando a lo largo de la historia. Y se me caen mis apuntes. ¿Qué haría yo sin mis apuntes si no me supiera de memoria lo que he escrito en los mismos? Tres casos históricos son los que estudiamos en el capítulo 2. El primero, el surgimiento de la banca en los albores del mundo, de la Grecia clásica y del mundo romano posteriormente. Éramos muy afortunados porque gracias a algún documento literario como la Trapecítica de Isócrates sabemos cómo actuaban los bancos en la antigua Grecia, cómo distinguían muy claramente entre depósitos y préstamos,
pero que había alguno que incumplía, por lo menos el caso de Pasión, que es el recogido en ese escrito, con el que tantos han aprendido griego. La Trapecítica fue un escrito de defensa de un cliente del banquero Pasión, banquero fraudulento que se apropió de los depósitos y no pudo devolver al depositante cuando éste le pidió el correspondiente dinero. Y ya han leído ustedes todas las vicisitudes que fueron tremendas, como el banquero se escurrió, mintió, mató a los esclavos que eran testigos, porque no podía devolver, y le insistía que no se entere la gente, que va a ser mi desgracia, etc. Incluso comenta, ya fíjense, estamos hablando del siglo V a.C., que es muy difícil demandar a un banquero, porque como los banqueros luego te dan préstamos, todo el mundo depende del banquero, nadie se atreve a demandarle. Lo hemos estudiado. Y en Grecia además somos especialmente afortunados porque tenemos también los discursos de Demóstenes, el gran orador sobre una serie de casos en los que están implicados también banqueros fraudulentos. El caso de la Grecia clásica, sabemos afortunadamente, porque nos ha llegado bastantes obras que recogen con detalle cómo funcionaba la banca entonces. Luego tenemos la caída de la Hélade, bajo el loco dictador, el Putin de la época, se llamaba Filipo de Macedonia, con un hijo totalmente demente que era Alejandro Magno, su preceptor, nada más y nada menos que Aristóteles. Alejandro Magno muere víctima de sus excesos, treintañero, habiendo destrozado la Hélade. Los libros los escriben los vencedores y dicen, no, se civilizó con el pensamiento griego el Oriente, no, fue al revés, se corrompió la tradición occidental griega con las costumbres orientales. Alejandro Magno divide el imperio entre sus generales, le toca al general Ptolomeo Egipto, y Ptolomeo y sus herederos, que eran muy listos, pues adoptan la religión, etcétera, de los faraones. De hecho, una sucesora de Ptolomeo fue la famosa Cleopatra. Y vemos, hay un apartado en el capítulo 2, que es lo que se ha descubierto sobre la banca en el mundo helenístico. El mundo helenístico es este mundo posterior a Alejandro Magno, y hace referencia a los descubrimientos. Se han descubierto unos papiros, es muy seco Egipto, los papiros no se pudren, que describen perfectamente el funcionamiento de la banca privada en Alejandría, en el Egipto de los Ptolomeos, y además con una cosa curiosa, que es la fundación del primer banco público, Banco de Alejandría, es el primer banco estatal. Ahí convivía el Banco de Alejandría, banco del faraón. En realidad el faraón era un faraón de mentirijilla, ya les digo que era, sucesor de un general griego de Alejandro Magno. Es igual que la monarquía de Suecia, una monarquía de mentirijilla, ¿saben ustedes qué monarquía es esa? Sucesor de un general de Napoleón, que se le ocurrió poner ahí a su general de rey de Suecia. O sea que todo esto hay que matizarlo, ¿no? Bien. Pero es importante porque esos papiros pues demuestran que había una contabilidad bastante desarrollada, que es el embrión de la contabilidad por partida doble, que ya veremos, etc. Y dentro de estos hitos históricos también es interesante, bueno, luego ya viene el Imperio Romano, viene Roma como gran ciudad-estado, que empieza a extenderse, y aquí hay pues una extensión muy grande, y llegan a Oriente Medio, y hay un tal Mitrídates, pues que manda cortar la cabeza a todos los romanos que estaban en Éfeso, etcétera. Los romanos salen indignados, bajo Pompeyo, hay una batalla tremenda, y al final Mitrídates tiene que huir, y eventualmente muere. Bueno, en la revuelta que hay en Éfeso, en la época de Mitrídates VI, creo que es el año 86 antes de Jesucristo, se produce tal trastorno que la gente va por su dinero a los bancos, no están el dinero en los bancos de Éfeso, lo cual demuestra que se habían apropiado, y entonces ante el clamor popular se produce un corralito, todavía no hay prestadista de última instancia, y entonces tenemos recogida, hay constancia escrita del primer salvamento bancario, y es que las autoridades autorizan a que los bancos devuelvan los depósitos en un plazo de 10 años. Es importante también que seamos conscientes que es la primera constatación de un salvamento bancario, que también evidencia que los bancos pues actuaban en contra de los principios generales del derecho y se apropiaban del dinero. Luego llegamos a Roma. En Roma decíamos que no somos tan afortunados como en Grecia, no tenemos pruebas documentales
de obras literarias que expliquen con detalle cómo funcionaba la banca, pero sí sabemos cómo funcionaba gracias al Corpus Juris Civilis, es decir, a ese cuerpo de opiniones jurídicas de los grandes jurisconsultos romanos que nos ha llegado pues hasta hoy. Sabemos cómo operaban las sociedades de banqueros, las societates argentaria, y que tenían un privilegio, que tenían que tener avales, lo han leído todos ustedes, que el que tenía avales podía poner un mantel, con lo cual cuando ibas por la calle donde estaban los banqueros, los que tenían manteles, es que tenían avales de gente rica y por tanto eran más solventes y podías depositar ahí mejor el dinero. Y aunque no tengamos pruebas documentales, pues hubo algo afortunado, ya saben ustedes, que se encontró en un monasterio griego de popes ortodoxos un documento, un manuscrito que explicaba la quiebra del banquero Calixto, que fue banquero fraudulento y terminó siendo papa. Ya no les voy a contar todas las vicisitudes de Calixto, la amante de Cómodo, toda la historia que tienen explicada y que fue objeto de gran regocijo en la explicación morbosa que dio el profesor el otro día en clase. Bien. Y bueno, luego cae el Imperio Romano y se produce un periodo de oscurantismo, de civilización económica y cultural. A duras penas se salva el conocimiento gracias a los monasterios, especialmente los monasterios, primero los benedictinos, Monte Cassino, etcétera, ora et labora, guardan los pergaminos, los copian, y así pues a lo largo de toda pues la Edad Media. ¿Ya en la Edad Media hay banqueros? Pues no, porque lo que era un próspero mercado común en torno al Mediterráneo, que había elevado, como nos había visto en la historia, de la civilización humana, la prosperidad hasta los años finales de la República y primeros del Imperio Romano, todo ello se desmorona como un azucarillo de aguardiente, resultado de la intervención del Estado en economía, sobre todo a partir de los decretos de Diocleciano. Panes quirquenses, ya saben ustedes, distribución de trigo gratis a través de la nona en Roma, lo cual arruina a los agricultores, la gente emigra todos a vivir de papá-estado, se produce por tanto un crecimiento de la población en Roma, 400.000, 500.000, hasta 1 millón de habitantes, esto no hay quien lo financie, y luego los grandes juegos, hemos visto todas las películas, gladiadores, etcétera, al final no lo puede pagar. ¿Cómo lo paga el Estado y los emperadores? Pues envileciendo la cantidad de metal noble en la moneda, es decir, haciendo más oferta monetaria, es decir, haciendo inflación. El resultado de esto es que los precios se ponen por las nubes, reaccionan de manera voluntarista los gobernantes, es una repetición lo que se hace ahora, estableciendo precios máximos, bajo pena de muerte, que te cortaban la mano si tú comprabas o vendías a un precio superior al de mercado, te encontraban comprando y vendiendo en el mercado negro, y entonces esto hace pues que no se produzca nada, haya escasez de todos los productos, la gente abandona Roma, se fija en el campo, desaparecen los circuitos comerciales, volvemos a una época de mera subsistencia y con gran regresión y pobreza económica, que es la Edad Media y el feudalismo. Y durante ese periodo, bueno, pues durante siglos no hay de nuevo actividad comercial y bancaria significativa. Hay que esperar hasta el siglo XIV, comienzo del siglo XIV, empiezan ya las cruzadas y entonces hablamos de unos banqueros curiosos, que era una orden religiosa, que era la orden de los templarios. Los templarios eran monjes, pero armados. Su misión era la de proteger a los que iban en peregrinaje a Tierra Santa, y entonces pues inspiraban confianza y reciben mucho dinero en depósito. Pero hay un rey, como siempre el Estado, sinvergüenza, Felipe el Hermoso, el francés, que dice: me quiero quedar con este dinero, y entonces se inventa una denuncia falsa. Esto es importante porque se ha encontrado, no sé si lo dije el otro día, no hace mucho, yo creo que hace 10 o 15 años, el proceso entero en el Vaticano de los templarios, y se ha visto que era todo un montaje y todo falso, y que obligaron al Papa a firmar, con una acusación falsa de sodomía, es decir, que eran homosexuales y además ejercían de tal, tanto Jacques de Molay como toda la plana mayor de los templarios, totalmente falsa. Los quemaron vivos, porque entonces eso era reo de muerte y ser quemado vivo, y lo que hizo Felipe el Hermoso es quedarse con todo el dinero de los depositantes que tenían los templarios. Lo digo como caso histórico para que vean ustedes que esto que pensamos que son atrocidades que se hacen en el siglo XX, se han hecho, etcétera, pues que vienen de antiguo. Y luego, poquito a poquito, ya empiezan los sabores del Renacimiento, un incipiente comercio, las ciudades del Adriático, Italia, que comercian, Venecia, etcétera,
Pisa y tal, y las del Mediterráneo español, Barcelona, Valencia, empiezan a comerciar con Oriente Medio y esas ciudades son autónomas y ya con ese resurgir de la economía resurge de nuevo el negocio bancario y vemos de nuevo que se produce el ciclo. Empiezan los banqueros actuando bien, luego son tentados, empiezan a apropiarse del dinero, se produce una burbuja, luego esto se desinfla y se produce una crisis. Y lo hemos visto en relación con dos casos. Primero, la burbuja especulativa artificial, y que vino después, terminó en una gran crisis, profunda recesión económica en el siglo XIV, como resultado de la pandemia de entonces, la peste negra, que describe Boccaccio en el Decamerón, y tiene recogido en el libro todos los banqueros que quebraron, etcétera. Todo esto lo tenemos muy bien estudiado gracias a los libros de Carlo Maria Cipolla, distinguido historiador de los hechos económicos italianos. Bien, y luego tenemos el segundo caso que analizamos, que es lo mismo, la repetición de lo mismo, pero ya en el siglo XVI, cuando el centro de gravedad de la economía pasa de las grandes ciudades mediterráneas italianas a Sevilla y España, como consecuencia del descubrimiento de América y la afluencia de metales preciosos a España, a través de la casa de contratación en Sevilla, los grandes banqueros pues se establecen o se asientan en Sevilla. ¿Cuál es la relación respecto de los gobiernos y de este mal actuar? Bueno, pues es curiosa y podemos analizarla. Tenemos aquí una obra cumbre, que es la de Abbot Asher, que escribe sobre la banca de depósito en el Mediterráneo, dedica toda su vida a ello y toda su vida investigando en Barcelona los archivos de la llamada Taula de Canvi, o Banco Municipal de Barcelona, que se funda a partir de finales del XIV, comienzos del XV, y que dura durante 150 o 200 años. Pero él hace un estudio retrospectivo y se da cuenta cómo hay un cierto intento, en algunos momentos, por parte de los gobernantes, de asegurar el cumplimiento de los principios generales del derecho en relación con el depósito de la banca. Y si van un momentito para atrás, vayan a la página 64, aquí hay una mención a cómo en la época de Jaime I el Conquistador se codifican los llamados usos de Barcelona, que de alguna forma recogen el derecho mercantil incipiente, resultado de ese crecimiento de la economía en el Mediterráneo durante esta época, y luego las Cortes del Reino de Aragón intervienen allí, etcétera, hasta que el 13 de febrero del año 1300 se establece lo siguiente. Esto está en los usos de Barcelona, y esto es algo, pues, que tenemos que alabar, un intento histórico de hacer cumplir el derecho de propiedad en relación con el negocio de la banca de recibir depósitos. Establece que cualquier banquero que quiebre y por tanto no pueda devolver sus depósitos a la vista, Franco, página 64 del libro de dinero, cualquier banquero que quiebre, pues será declarado infame mediante un vocero público, un vocero. Yo creo que esto de vocero es un término que se utiliza en Argentina. En realidad en España se utiliza el término de pregonero. Pregonero, pregón. Ustedes son muy jóvenes, pero bueno, en la época, yo lo he visto alguna vez, en la época salía el pregonero en el pueblo y decía, por orden del señor alcalde, se hace saber. Entonces no había ni internet, ni boletín oficial del Estado, sino que salía el pregonero, y el pregonero dando voces por la calle era el que decía pues lo que había decidido el gobernante, ¿no? Bueno, pues el vocero o pregonero tenía que decir a lo largo de toda la ciudad de Barcelona, pues que tal banquero había quebrado y no había sido capaz de pagar, había caído en bancarrota. ¿De dónde viene la bancarrota? Porque los banqueros están en un banco, en una mesa, están sentados en un banco, en una mesa, recibiendo el dinero y apuntando en un libro y con unas bolsas. Y si de pronto iba la gente por su dinero y no había suficiente, eran tan indignados, quedaban tan indignados los clientes que cogían, tiraban la mesa y le rompían el banco encima de la cabeza al banquero. La banca rota, de ahí es de donde viene, ¿no? Bueno, pues se establece que el vocero o el pregonero pregone por todo Barcelona que el banquero en cuestión ha quebrado, y se le castiga, dicen los usos de Barcelona en el año 1300, a mantenerse a una dieta estricta de pan y agua, mientras no devuelva a sus acreedores la totalidad del importe íntegro de los depósitos. Un año después, para reforzar, se les obliga a pedir avales o garantías, y aquellos que lo consigan ponen un mantel, como hacían los romanos, y los que no tienen mantel, con lo cual ya se orienta si un banquero tiene más solvencia o no.
pero no debió de ser demasiado efectivo y debieron los banqueros de seguir actuando de manera fraudulenta, porque 21 años después se hace una modificación de la legislación de los usos de Barcelona y se establece lo siguiente, que cuando un banquero no devuelva los depósitos será declarado en bancarrota, desde luego, por el vocero y el pregonero. Bien, quedará condenado a una dieta estricta de pan y agua, que es muy aburrido, un día tras otro, pero no para aquí. Si no satisface sus deudas en el plazo máximo de un año, caerá en pública infamia, que también será declarada en toda Cataluña, no ya en Barcelona, y acto seguido serán decapitados, es decir, se les cortará la cabeza justo delante de su mesa, y lo que quede de la propiedad será vendido con la finalidad de pagar primero a los depositantes lo que se pueda. Y hay constancia documental de que al menos un tal Francesc Castelo fue decapitado justo delante de su banco en el año 1360, tal y como mandaba la ley. Entonces hay una nota a pie de página muy curiosa, que digo yo que, bueno, que a la vista de los escándalos con los bancos a lo mejor no vendría mal aplicar la misma norma para evitar que sean fraudulentos. Pero no lo digo yo, es que resulta que hace unos años estaba yo dando una clase y de pronto ¡pip, pip, pip! Me viene un mensaje de Alemania, de Hamburgo, lo cojo y un amigo mío, Christoph Berg, que dice: en este momento te acaba de citar Jens Weidmann, el presidente del Bundesbank, del Banco Alemán. Digo, ¿ah, sí? ¿Cómo es eso? Bueno, porque está en la Asamblea General de Banqueros de Europa y ha comenzado con tu libro, la versión inglesa, contando esta anécdota. Y ha terminado diciendo que esto es lo que tendrían que hacer los bancos centrales, pero no se preocupen ustedes, no vamos a ser tan rigurosos. Y terminó con un jolgorio generalizado por parte de todos los asistentes que eran los representantes de los bancos privados europeos. Menos mal que no nos van a cortar la cabeza. Fíjense ustedes, creo que en la última edición, que muchos tendrán, míralo a ver si está en la nota a pie de página, en el libro de dinero, en la nota a pie de página 65, de la página 65. Pero esto es una excepción, como ven ustedes, quitando esto, en la mayor parte de los casos, de una manera regular, los gobiernos terminan inhibiéndose de su obligación de hacer cumplir el derecho y concediendo privilegios a los banqueros. Y si hay algún caso clarísimo y paradigmático de esto, es el de la monarquía española, porque Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, bueno, estaba empeñado, tenía lo que le pasa a los gobernantes, unos proyectos absolutamente alocados. Quería ser emperador, pero para ser emperador le tenían que nombrar los electores. Entonces lo que se hacía entonces era sobornar a los electores, que pedían, vamos, su peso en oro varias veces. Y claro, no lo tenía. Y entonces viene a España y lo que hace es exprimir España de impuestos para sobornar a los electores. Entre otras cosas, se organiza la primera revolución liberal en la historia del mundo, que es la de las comunidades o lo de los comuneros. Juan Bravo, Padilla, Maldonado, qué pena que murieron traicionados por la nobleza en la batalla de Villalar. Ahí estaban los nuestros, la primera revolución liberal. Bien, y después de este fracaso de la libertad, tras la batalla de Villalar, bueno, pues Carlos V, cuando tiene apretos de pagar y no sabe porque tiene que financiar a todos sus ejércitos y luego las guerras religiosas, una vez que es emperador, etcétera, pues va al dinero, a por el dinero allí donde está. ¿Y dónde estaba? Depositado en las cajas de los banqueros en Sevilla. Cuando llegaban los metales preciosos, los comerciantes depositaban en su dinero allí, en los banqueros. Y entonces los banqueros en un primer momento actúan correctamente, mantienen el coeficiente de caja del 100%, pero luego se juntan el hambre con las ganas de comer. Tate, porque no me apropio del dinero para mis negocios y luego lo devuelvo. Pero es que además resulta que ya tenemos un caso. Ha venido el rey, nos ha quitado los depósitos y se ha llevado el oro y ha dejado un papel que dice: vale por un préstamo forzoso a la corona al 4%. Joder, antes de que se lo lleve el rey, me apropio yo del dinero. Y entonces los bancos sevillanos empiezan a violar los principios generales del derecho de guarda o custodia. Y aquí somos muy afortunados porque tenemos la obra magna de Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros, publicada en Editorial Crítica, 3 volúmenes, bien encafetados, en un par de noches se lo leen ustedes este fin de semana. Es muy importante porque Carande dedica toda su vida a investigar en la casa de contratación, en Sevilla, en los archivos hoy en día, y descubre todos los documentos de los banqueros pues, de esta época, y ahí están los nombres y cómo quiebran todos ellos y los escándalos que se producen.
la anécdota de Gresham, de que llega a Sevilla y no hay ni una onza de oro. En pocas palabras, el oro llegaba a España y tan pronto como llegaba desaparecía. La oferta monetaria, cuando crece, es un regalo envenenado. Convierte en un erial aquello que toca. ¿Qué es lo que pasaba? Se inundó de oro España, resultado, los precios en España se multiplicaron, todos los productos en España dejaron de ser competitivos, era mucho más barato comprar vino, pan, trigo, ropa, etcétera, en Flandes, Francia, etcétera, y se importaba todo, salía el dinero del oro tan rápidamente como llegaba, salía de nuestras fronteras para importar y pagar los tercios de Flandes y las guerras religiosas. Y en España se orinaron todas las empresas, quedó convertido en un erial en España, no había ninguna salida, salvo iglesia, mar o casa real. Eran los objetivos de la juventud. Meterse en la iglesia, un beneficio, mar, cruzar el Atlántico, hacer fortuna en las Américas, o casa real, servir al rey. Eso sí, bien mascando cocaína, que nos mandaban, o sea, por eso ganaban los tercios de Flandes, que iban más colocados, y casa real, luchando, defendiendo el imperio en Europa. Y España convertida en un erial y se convierte en el paria de Europa y no recupera nivel hasta prácticamente ayer en relación con él. Esta es muy brevemente explicada pues la historia. Y entonces tenemos a unos testigos de primera mano que pudieron analizar con cabeza y fueron, sin saberlo, teóricos de la economía también, que son nuestros escolásticos del siglo de oro español, de la Escuela de Salamanca. Por eso, si son tan amables, vayan a la página 70, este epígrafe, como es lógico, entra, lo voy a preguntar en el examen final, se titula La Escuela de Salamanca y el negocio bancario. Y aquí hay una serie de autores que ustedes ya los han leído, me los tienen que poner todos perfectamente, no me voy a entretener en ello en clase, pero empezamos por Luis Arabia de la Calle, que tiene mucha gracia. Su libro se llama Instrucción de Mercaderes y tiene la ventaja de que está escrito en castellano. En realidad ellos eran teólogos que lo que hacían era estudiar todos los tratos en los que entraban los empresarios, que se llamaban mercaderes, desde el punto de vista moral para ver si cometían o no pecado. Y entonces hay un desarrollo sobre el ejercicio de la banca que no tiene desperdicio. Dicen que los banqueros son como, literalmente, dice Arabia de la Calle, página 72, arriba, subrayen, hambrientos dragones, que todo lo tragan, todo lo destruyen, todo lo confunden, todo lo roban y ensucian, como las arpías del Pineo. Fíjense cómo pone a los banqueros este hombre. Dice que los banqueros salen a la plaza y rúa, con su mesa y silla, caja y libro, como las rameras al burdel con su silla. Por lo visto las rameras salían, se ponían una silla a ver si venía algún cliente, pues los banqueros hacían lo mismo, a ver si venía algún cliente ingenuo a depositar su dinero. Arabia de la Calle, con un criterio jurídico impecable, dice que hay dos contratos radicalmente distintos, el contrato de depósito y el contrato de préstamo, y dice que, primero, el contrato de préstamo estaba prohibido entonces, porque las tres religiones prohibían la usura, y en el contrato de depósito dice, pero ¿quién ha visto que se pague por el depositario al depositante? Esto está clarísimo, que hay ahí algo raro, está ocultando un préstamo. Es al revés, es siempre el depositante el que tiene que pagar al depositario o al banquero para indemnizarle por los costes de la guarda o custodia. Reconoce que los llamados depósitos a plazo en realidad son préstamos, también condenados por la Iglesia, y luego dice que no solo comete pecado mortal el banquero que se apropia de los depósitos, sino que también, hombre, a lo mejor mortal no, pero venial grave el depositante que entrega el dinero al banquero y luego no le quiere pagar nada e incluso le exige un tipo de interés. Fíjese cómo dice en la página 73, no le libra de culpa, al menos venial, al depositante por encomendar el depósito de su dinero a quien sabe que no lo ha de guardar su depósito, como el que encomienda a la doncella al lujurioso y el manjar al goloso. Oiga, no sea usted idiota, si usted sabe que es un goloso no le deje un pastel, sabe que se lo va a comer. O lo de la doncella, es como el padre que deja a la doncella al lujurioso y le dice, mi encargo es que me la guardes y custodies su virtud, pero eso sí, no te voy a pagar nada. Hombre, ¿cómo no me va a pagar nada? Y entonces, ¿y la manutención y tal? No, no te voy a pagar nada, incluso págame a mí algo. Pues dice Arabia de la Calle, el padre que haga eso es para meterlo en la cárcel, porque está invitando al lujurioso a que se cepille o le ponga de ramera a la hija. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tú por qué depositas a tu hija? Dice Arabia de la Calle.
con la obligación de guarda o custodia y mantenga su virtud. Sí, pero luego llegará la verdad y miras para otro lado, no le pagas y además exiges que te pague él a ti. Pues no me seas cínico e hipócrita. No me seas cínico e hipócrita porque en pocas palabras estás condenando a tu hija al peor de los mundos. Lo dice Sarabia de la Calle. Es lo mismo que sí, yo deposito en los bancos de España y los de Argentina, y deposito en dólares. Ahora eso sí, que me den un interés. Oiga, no sea usted cínico, como el que deposita a la doncella lujurioso. ¿Cómo le van a dar un interés en un depósito que tiene que tener guardacustodia? En todo caso, usted tendrá que pagar al banquero por la guardacustodia. Eso sí, si luego vengo después de un año y resulta que mi hija la han prostituido, pongo el grito en el cielo. No ponga usted el grito en el cielo, usted, el padre, es el principal responsable por haber hecho esto. Aquí nada de pecado venial, pecado supermortal, igual que el otro, que la ha prostituido a la hija. Ahora eso sí, lo haga la gente por su dinero, y no está el dinero en los bancos. Y entonces, ¿qué pasa? Lágrimas de cocodrilo, esto es una estafa, una revolución social, un riot. ¿Cómo se dice un riot en español? No, hombre, no. Un motín, ocupan las tiendas, se llevan los electrodomésticos, una revolución social. ¿Se dan cuenta de la contradicción que hay? Y fíjense, este análisis está hecho en el siglo XVI. Y qué percepción más fina la de Luis Sarabia de la Calle. Y luego hay otro análisis, porque no para aquí, él es muy inteligente, se da cuenta que los banqueros se hacen enseguida hipermillonarios, es que tienen la capacidad de crear dinero de la nada. Es como si en un papel dijeran, creo de la nada este dinero, y te lo prestan y te obligan a devolverlo y con intereses. Y dicen, es que además venís de oficios pobres y termináis supermillonarios. Fíjense cómo lo expresa en la página 73 al final. Como mucho tenéis que recibir un salario por la guardia y custodia, pero que sea moderado, para sustentaros. Y dice, y no tan excesivos robos con que hacéis casas superbas, compráis ricas heredades, tenéis excesivas costas de familia y criados, hacéis grandes banquetes y vestís tan costosamente. Especialmente contrasta que cuando os asentasteis a lograr erais pobres y dejasteis oficios pobres. ¿Cómo es esto posible? Porque claro, la capacidad de crear dinero es tremenda. Es como la capacidad del que falsifica moneda. Puede comprar lo que él quiera sin ningún esfuerzo. No te jodas, me apropio de los depósitos y venga, pues mientras no venga por ellos y la gente confíe en mí. Pero luego también analiza el ciclo y dice, pero posteriormente los banqueros son muy propensos a quebrar, y estos logreros al final terminan dando al traste con todo. Y también se da cuenta de que gracias como consecuencia de la actividad de estos banqueros se multiplica la cantidad de dinero y suben los precios. Dice, porque si no hubiera banqueros, cada uno trataría con su dinero en lo que pudiera y no más, y así las cosas valdrían en el justo precio y no se cargarían más de lo que vale al contado. La pregunta que usted ha hecho antes, el ejercicio de la banca hace que se crea dinero y los precios crezcan. Se produce una burbuja, primero prosperidad y luego quiebra generalizada de todos. Chapó por Luis Sarabia de la Calle. Y hay otro escolástico que también tienen que estudiar, que es el famoso Martín de Azpilcueta, doctor Navarro. Este era el tío de San Francisco Javier, que tiene un manual de confesores. Yo tengo la primera edición, es una joya. Manual de confesores, es curiosísimo, vienen todos los pecados con todas las cosas para ver cuál es la penitencia que tienen que poner, etcétera. Hoy en día no existen estas cosas, ¿no? Y clarísimamente distingue también el contrato de depósito del contrato de préstamo. Dice que el contrato de depósito es plenamente legítimo, y que hay que pagar siempre al depositario y no al revés. Luego hay otro escolástico, Tomás de Mercado. Tomás de Mercado, su libro se llama Sumas de tratos y contratos. Pues observa la actividad en Sevilla y este es muy gracioso, una gran ironía, Distingue perfectamente entre los dos contratos y dice que hay que pagar al depositario, pero luego concluye y dice que en Sevilla son tan generosos los banqueros que no cobran nada por la custodia de los depósitos. Los de esta ciudad, cierto, son realísimos y ahidalgados y ningún salario piden ni llevan. Claro que no piden ni llevan ningún salario, como que están deseando para apropiarse de todo y llevárselo, no faltaría más. Incluso si te descuidas hasta te pagan un interés. Pero dice, han de entender los banqueros que no es suya sino ajena a la moneda y no es justo que por servirse de ella deje de servir a su dueño. Y luego hay también Domingo de Soto, y luego hay dos escolásticos que son ya de una orden nueva, recién creada, que son los más confundidos en este tema, que son los jesuitas Luis de Molina y Juan de Lugo.
y que se ven muy afectados por la institución del depositum confessatum. ¿Qué era el depositum confessatum? Lo tienen totalmente explicado, ya lo vimos en el capítulo 1, y es lo siguiente. En el derecho romano, si un depositario, cuando se le pedía la devolución del depósito, no lo podía devolver, cometía un delito de hurto, fraude, y mientras lo devolvía estaba condenado a pagar un tipo de interés. Lo que sucede es que a partir de la Edad Media, las grandes religiones monoteístas, los judíos ya lo venían haciendo, los musulmanes y también los cristianos, condenan como un pecado gravísimo, mortal, la usura o préstamo con interés. Una sociedad y una economía no puede funcionar sin el intercambio entre bienes presentes y bienes futuros. Y entonces se buscan todo tipo de subterfugios para librarse de las tremendas penas, tanto en el ámbito secular o civil como en el ámbito del más allá. ¿Cuántos seres humanos han muerto pensando que iban al infierno porque habían prestado o recibido préstamos con interés? Cuando luego, de pronto, se da cuenta la Iglesia que esto no tiene ni pies ni cabeza, y sin ninguna declaración explícita, ya desde el siglo XIX se acepta perfectamente, como no podía ser de otra forma, el préstamo con interés. Pero no en esta época, en la que todavía se está discutiendo, y entonces pues se buscan subterfugios. Y uno de ellos era decir, mira, yo te lo voy a prestar, pero como no lo podemos hacer, voy a decir que te lo deposito, y vamos a confesar notarialmente que esto es un depósito. Por eso se llama el depósito confesado. Hay una norma, un viejo dicho, una idea de sabiduría popular, tomen nota: excusatio non petita, accusatio manifesta. Tomen nota todos: excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, si alguien te hace una excusa sin venir a cuento, es que algo malo ha hecho. Le voy a poner un ejemplo. Yo, padre de 6 hijos, alguna vez llegaba a mi casa, entraba por la tarde o por la noche, y mis niños pequeños me decían: papá, yo no he sido. ¿Pero cómo? Pero si yo no me he enterado de que hayas hecho nada, y ya de entrada me dices que papá yo no he sido, estoy ya seguro, esto está clarísimo, de que me has hecho una pifia gorda. ¿Sí o no? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Entonces, la declaración bajo juramento formalmente, con todos los sacramentos de la ley, de que esto es un depósito, lo que demuestra es que no es un depósito. Nos hemos puesto de acuerdo, te he prestado el dinero y ahora dentro de un año voy a pedirte la devolución, tú dices que temporalmente no puedes y entonces con este motivo estás condenado al pago de interés, pero ojo, no es un interés por préstamo o usura, sino que es una cláusula penal por incumplimiento temporal de la devolución de la guarda o custodia. Y la institución del depositum confessatum, junto con otras, se convierte en un subterfugio para vestir los préstamos de depósitos. ¿Y esto qué es lo que pasa? Pues que a lo largo de la Edad Media y de los siglos posteriores desdibuja desde el punto doctrinal todas las diferencias que existen entre depósitos y préstamos, porque de hecho los tratadistas, cualquier cosa que veían que era un depósito, inmediatamente sospechaban: ¿qué coño va a ser un depósito? Esto es un préstamo. Y entonces, de esa confusión entre depósitos y préstamos, los que más se aprovechan son precisamente los banqueros, como vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 3. Y hay 2 miembros de la Escuela de Salamanca que son los más proclives a aceptar el ejercicio de la banca cuando sea fraccionaria, que son Luis de Molina y Juan de Lugo, que aceptan que se apropien del dinero porque están confundidos por la institución del depositum confessatum, pero ponen la siguiente condición. Dicen que cometerán pecado mortal si es que no actúan con prudencia o se meten en negocios peligrosos. Y pecan mortalmente aunque les vaya bien y puedan devolver el dinero, porque por el mero hecho de haber sometido a riesgo el dinero del que se han apropiado, han puesto en peligro la devolución del tantum de sus depositantes. Dice, y no solo pecan mortalmente, está en la página de abajo 79, última frase en cursiva de la página 79. Y no solo pecan mortalmente cuando el negocio acaba mal, sino también aunque concluya favorablemente, y eso por razón del peligro a que se expusieron de causar daño a los depositantes y fiadores que ellos mismos aportaron para los depósitos. Sin embargo, Juan de Lugo y Juan de Salas estaban equivocados, porque por muy bien que actúen y con mucha prudencia, hay un hecho incuestionable: en el momento en que se apropien, aunque sea de una parte pequeña de los depósitos, ya no están a disposición de los depositantes y han incumplido los principios generales del derecho. Muy bien, y ahora ya vamos a la parte final de este tema, y es el surgimiento pues, de la banca contemporánea. Y aquí hay un caso que es muy meritorio, porque hay un ejemplo de un banco que durante 2 siglos actúa perfectamente en base a los principios generales del derecho.
se crea el Banco Municipal de Ámsterdam y en sus estatutos se establece que todo dinero que se deposite se mantendrá íntegramente a disposición de los depositantes. Y lo cumple durante 150 años. El banco adquiere tal prestigio en toda Europa que se convierte en el banco más solvente y en el modelo de la actividad bancaria en Europa, y hace que la Plaza Ámsterdam sea una de las más prósperas económicamente a partir del siglo XVII. Se crea en el año 1609. Hay múltiples pruebas de que se mantenía el 100%. Por ejemplo, hubo un incendio en un año determinado y luego cuando un siglo después fueron a retirar monedas a algunos depositantes, les dieron monedas dobladas de oro porque por el calor se habían doblado. Adam Smith, el sedicente liberal, para los de izquierdas es un liberal, para un servidor ya saben ustedes que es un tibio socialdemócrata, como mi directo alumno, el profesor Rayo, en el ámbito por lo menos de la banca, pues todo esto es en sentido irónico. Ustedes tienen que ver que su profesor también habla a veces en sentido irónico. Adam Smith dice, y así lo establecían los estatutos del Banco de Ámsterdam, que todos los meses tenían que ir 3 burgomaestres, ver los libros de lo que se había depositado y contar las monedas en oro, y bajo juramento certificar que coincidían las monedas en oro con el dinero depositado. Y añade Adam Smith con cierta sorna, dice, en ese país tan puritano, todavía los juramentos se cumplen. Lo dice Adam Smith. Tiene el caso de David Hume, que también pone como ejemplo y modelo a seguir el Banco de Ámsterdam, por mantener un coeficiente de caja del 100%, y vean todas las vicisitudes que me tiene que contestar cuando les pregunte esto en el examen, que está en esta parte, en las páginas 80 y siguientes. Lamentablemente, pues casi 2 siglos después, el municipio que está a cargo del banco empieza a tener necesidades financieras, racionaliza modificar los estatutos, empieza a apropiarse de los depósitos, pierde todo su prestigio y eventualmente el banco acaba quebrando. Y ya os he dicho que se utiliza como modelo el Banco de Ámsterdam. Por ejemplo, yo tengo la primera edición de los estatutos, la compré en una librería de viejo y me costó una fortuna, del Banco de San Carlos en España, que fue, digamos, uno de los embriones de lo que después sería el Banco de España. Pues en los estatutos, en el artículo 1 del Banco de San Carlos dice, se crea este banco siguiendo el modelo del de Ámsterdam. Mentira podrida, se creó y desde el primer momento se apropiaron de los depósitos y si te he visto no me acuerdo. Algo parecido pasó con el Banco de Hamburgo, y con el Banco de Inglaterra, voy a hablar ahora, y con el Banco de Suecia. Bueno, el Banco de Suecia se crea también en el año 1669, pero enseguida empieza pues, a violar los principios generales del derecho, o sea que no es como el Banco de Ámsterdam. Lo saco a relucir porque para celebrar el 3er centenario de la fundación del Banco de Estocolmo, que luego se termina convirtiendo en el Banco Estatal de Suecia, para celebrar el 3er centenario en 1969 se crea el Premio Nobel de Economía, que no está financiado por la fundación de Alfred Nobel, sino por el Banco de Suecia. Se lo hizo un servidor que nunca obtendrá el premio Nobel porque no soy políticamente correcto y solo se lo dan a los políticamente correctos, o sea que es imposible que me den el premio Nobel, aunque para Dios no hay nada imposible. Pero hago esa referencia al Banco de Suecia y a su fundación como banco público en 1669 y en la creación del Premio Nobel de Economía en 1969 para celebrar su 3er centenario. Y luego tenemos el Banco de Inglaterra, que ahí se organiza. Los ingleses siempre han sido gente muy laxa desde el punto de vista financiero. No hay, aquí la gente seria es la continental europea. Holanda, Alemania, los ingleses laxitud plena, y luego cuando llega ya Keynes, del que hablaremos in extenso, si te he visto no me acuerdo, y ese virus pues lo continuó en Estados Unidos, y por eso hemos ido dando tumbos. El Banco de Inglaterra, bueno, empieza a apropiarse de los depósitos, se organiza una burbuja tremenda, y lo curioso es que se aglutina en torno a los títulos en bolsa de la llamada South Sea Company, una compañía de comercio con los mares del sur, etcétera, y esos títulos se compran con el dinero de nueva creación, medios fiduciarios del Banco de Inglaterra, los precios se multiplican, hay una burbuja tremenda, la gente se cree que es hipermillonaria y al final se derrumba todo y se hunde todo. Es el llamado South Sea Bubble, la burbuja de los mares del sur,
toda financiada con el dinero fiduciario creado por el Banco de Inglaterra. Pero termino con un caso semejante, pero que es directamente, nos llama directamente a nosotros, a nuestra historia, que es el caso de John Law, del sistema bancario en la Francia del siglo XVIII y de Ricardo de Cantillon. Señores, la historia real, la realidad supera con muchísimo la ficción. Muere Carlos II el Hechizado, el último de los Austrias en España. Según la historia era abúlico y degenerado. Pero no era tan torpe, porque nombró primer ministro al conde de Oropesa, que hizo un plan de estabilización y saneó toda la economía después de las locuras de Felipe III y Felipe IV. Y después de un plan de estabilización y de sanear la economía, etcétera, la desgracia es que muere sin descendencia y entramos en una guerra de sucesión. Porque según el testamento deja la corona a los Borbones, pero no está muy claro, y resulta que también tenían derecho los Austrias y se organiza en toda Europa una guerra de secesión. Por un lado están los Austrias, el imperio austrohúngaro y los ingleses, que quieren poner al heredero, al correspondiente pariente austriaco, al hijo del archiduque, y luego por otro lado está Francia, que quiere que se aplique el testamento como está por escrito y nombrar rey de España a un nieto del rey Sol, Luis XIV, llamado Felipe. Y hay una guerra tremenda en toda Europa. Y España se rompe en dos. España se rompe en dos y hay una guerra civil. Una parte de España, encabezada por el Reino de Aragón, Cataluña, etcétera, se pone del lado de los Austrias, y otra parte de España, Castilla, etcétera, del lado de los Borbones. Pues Francia tiene que pechar con todo el gasto de la guerra, de defender los intereses, de poner a un Borbón, y esto agota las arcas de Francia. En Francia el rey es Luis XV, que es menor de edad, y nombran a un regente, Felipe de Orleans. Este era un hombre muy curioso, era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tenía una doble vida, una capacidad de trabajo inmensa de dirigir todo el escenario, todos los ejércitos, tal. Y por las noches no dormía y siempre se emborrachaba y de putas, todas las noches. No les debe extrañar a ustedes que murió muy joven, jovencísimo. Entonces, desesperado, se queda sin dinero y le dicen que hay un señor que viene con una solución para todos los problemas financieros de Francia, para financiar la guerra, ganarla y sin ningún problema, que viene de Escocia, y ese señor se llama John Law. Y entonces era un arbitrista, lo que se llama un arbitrista. Le dice a Law que pase y Law le explica su sistema. ¿Que no tiene usted dinero? No se preocupe, yo lo soluciono. Vamos a hacer papel moneda. Ah, ¿qué es esto? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Pues sí, le nombra controlador general de Francia a John Law. Y John Law monta el sistema Law, empieza a hacer papel moneda con un banco público, luego además resulta que, igual que con el South Sea Bubble, utiliza la bolsa para especular y crean una empresa comercial ficticia, la empresa del Mississippi. Miren, entonces no había internet, ni se sabía nada, y entonces venden a los franceses de que se ha encontrado el dorado. ¿El dorado saben ustedes qué es? Pues un trozo en el sur de Estados Unidos que está lleno de minas de oro, poco menos que lo de Pizarro, y que el que compre acciones de esta empresa se va a hacer millonario, y empiezan a vender acciones de la sociedad del Mississippi. Se callan que ese trozo era lo que se llamaba Luisiana, el estado de Luisiana hoy. ¿Por qué se llama Luisiana? En honor de Luis XV, que era el rey de Francia, ¿de acuerdo? Capital de Luisiana, ¿cuál es la capital de Luisiana? New Orleans, Nueva Orleans, en honor de Felipe de Orleans, el regente. Pero lo que se callan es que eso no era el dorado, sino que lo único que había, aparte de un calor inmenso, era pantanos, mosquitos y cocodrilos. Nunca logramos los españoles, mientras fue española, que hubiera allí pues un asentamiento estable en Luisiana. Era una puta mierda la Luisiana esta, pero no importa, el valor de las acciones se multiplicaban cada día en la bolsa de París, con dinero de nueva creación del papel moneda creado por John Law. La prosperidad artificial
en todas las familias francesas. Duplicaban el valor de sus activos semana tras semana. Pensaban que se estaban haciendo millonarios. John Law era el héroe. Financiaba la guerra, iba a ganar la guerra como ganó Francia, y además todos millonarios, todos contentos, y alegría a base de emitir dinero. ¿Pero qué pasó? Pues que pronto vino la dura realidad. Ese banco con reserva fraccionaria, esa nueva creación de papel moneda y esa burbuja empiezan a desinflarse. La gente va por su dinero y no hay, se pone de manifiesto que es un engaño lo del Mississippi, y las acciones que valían una infinidad se hunden. Hasta el punto de que en Francia fue tan la ruina de las familias francesas que el mero hecho de hablar de un banco se consideraba de mal gusto. Decir a alguien banquero era un insulto, era peor que decirle es usted un hijo de puta. Fíjense ustedes cómo quedó en la memoria popular francesa la quiebra del sistema de Law y el daño que hizo en toda Francia. Y ahora vamos a Ricardo de Cantillon. Es que la historia no tiene desperdicio. Ricardo de Cantillon, católico irlandés, huido de Inglaterra porque perseguían a los católicos. Más listo que el hambre. Muy joven, saben una barbaridad, recala en París donde tiene unos parientes que tienen un banco. Pero, fíjense ustedes lo que eran las cosas, ministro de Defensa inglés, a cargo de provisionar todos los ejércitos en el escenario de la guerra de sucesión española de los Austrias, incluido el ejército inglés. Se le ocurre lo siguiente: voy a crear una empresa con un testaferro para proporcionar los rifles, uniformes y pólvora a los ejércitos de Inglaterra. Necesito un tío listo y vivo. ¿El testaferro quién es? Ricardo de Cantillon, y le manda a España. Y Ricardo de Cantillon es el que se ocupa, por cuenta del ministro de Defensa, de provisionar de armas, pólvora, uniformes, todo lo que necesitaba el ejército. Y el ministro de Defensa se hizo hipermillonario, porque cobraba una comisión, un porcentaje muy alto. Ni que decir tiene que la pólvora no era de la mejor calidad, los rifles no disparaban el 100% de las veces, y que muchas veces se hacían agujeros en el uniforme. Se hizo de oro el ministro de Defensa. El testaferro también. Al final ya saben que terminan consiguiendo poner a Felipe V de España, predecesor de Felipe VI. Desde entonces no ha habido otro Felipe hasta nuestro rey actual. Y eso sí, venden los Borbones lo que haga falta de España con tal de cuando firman la paz. Y entregan Menorca, entregan Gibraltar, que habían conquistado las fuerzas en esa lucha, la lucha civil. Eventualmente Menorca la recuperamos, Gibraltar pues sigue ahí. Y el joven Cantillon pues hace sus cuentas con el ministro, ahí nadie se entera de nada, y vuelve a su familia, que tenía un banquito en París. Se hace cargo del banco y, como era más listo que el hambre, descubre lo siguiente: están en plena burbuja de John Law, cuando las acciones están subiendo y subiendo y subiendo de precio. Entonces, él, que tiene una mente analítica tremenda, de hecho, Ricardo de Cantillon, tomen nota, se puede considerar que es el primer teórico de la economía. Su libro se titula Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Es uno de los, es un librito pequeño, pero una joya. Es el libro más caro, es su primera edición más caro que existe, más que de lo raro que es, más que la riqueza de las naciones, la primera edición de la riqueza de las naciones. Entonces, y ahora les diré por qué y en qué circunstancias escribió el libro. Entonces, este Cantillon se da cuenta de que todo se va a desmontar y hace lo siguiente: empieza a prestar masivamente dinero en su banco a todos los franceses que quieran pedirle prestado para comprar acciones de la Sociedad del Mississippi. Venga, yo te presto, pero a una condición: las acciones que compres las tienes que dejar depositadas en el banco como colateral del préstamo. Y claro, pues esto es un negocio, me presta el dinero, lo dejo depositado y cada semana duplico el precio. Miles pican y meten ahí su dinero, meten ahí las acciones que compran en el depósito, comprándolas con el dinero de préstamos. Como sabía Cantillon, una mente analítica finísima, que todo se iba a desmoronar, cuando él piensa que ya se ha alcanzado el cenit y que está a punto de desmoronarse todo, en el momento más próximo al punto más álgido de cotización de las acciones del Mississippi, ¿saben ustedes lo que hace? Se apropia de todas las acciones,
de sus clientes que tenía depositados como colateral de los préstamos y las vende al precio más alto. Y se hace de oro y se queda esperando. A los pocos meses se hunde el mercado y lo que valía 100 pasaba a valer menos de 1. En ese momento, que están tiradas de precio, no valen nada el papel, recompra los títulos y repone el depósito en el banco, que no eran de él, eran de los prestatarios que habían recibido el préstamo, pero que le había exigido él que dejaran como colateral los títulos. Repone los títulos. ¿Y saben qué hace acto seguido? Ejecuta los préstamos. Dice, todos a devolverme el préstamo. Se hizo de oro. Es lo que se hace hoy en día con las operaciones short, legalmente. Pero aquí actuando de manera fraudulenta, porque se apropió del depósito que tenía de títulos de bien fungible, en este caso de los títulos de la sociedad de Mississippi, que siempre tenía que haber mantenido en guarda custodia y no haberse apropiado de ellos para operación particular. Se hizo de oro. Hipermillonario. Pero un empleado desleal se fue de la boca. Y entonces aquí empezó toda una retahíla de persecuciones jurídicas. Fue detenido, huyó a Holanda, le persiguieron los acreedores, miles de pleitos, huye a Inglaterra, mucho más laxa en cuanto a la posibilidad de defenderse en los tribunales por haber actuado como banquero fraudulento. No en vano ellos fueron los que inventaron todo esto con el Banco de Inglaterra y el South Sea Bubble, y eventualmente fue asesinado. Es decir, la versión oficial es que fue asesinado por el cocinero, que le pegó un cerillazo y apareció incendiada la casa y calcinado el cadáver. Esa es la versión oficial. Pero tienen ustedes al biógrafo de Ricardo de Cantillon, también de John Lowe, catedrático de Historia del Pensamiento, Antoine E. Murphy en Irlanda, muy importante, lean el libro, pues no tiene desperdicio. Este tío se ha puesto a investigar y ha empezado a encontrar cosas raras. Primera cosa rara que encuentra: ninguno de los parientes del Cantillon derramó la más mínima lágrima por el asesinato y que apareciera el cadáver calcinado. Bueno, la mujer, ¿para qué hablar? Pues estaba liada con un oficial francés guapísimo, estaba encantada, etc. Segundo, otra cosa misteriosa que encuentra Antoine Murphy. Poco antes del asesinato, resulta que Cantillon vendió todos sus bienes en Inglaterra y no se sabe qué pasó con el dinero. Tercera cosa rara que encuentra Antoine Murphy. Resulta que el supuesto cocinero asesino, cuando lo detienen en los interrogatorios, etcétera, no encajaba nada de que fuera asesino y nada de nada. Eso no lo sé, pero exactamente yo creo que ni siquiera fue condenado. Y cuarta cosa que encuentra Antoine Murphy: 30 años después aparecen unos baúles de Cantillon con todos los datos, etcétera, en la Guayana francesa. Conclusión: miren, entonces no existía el CIF, estas películas, ni el sistema del ADN en el cadáver para ver si es el muerto, etcétera. Lo que dice Antoine Murphy es que, harto de años de persecución jurídica y queriendo quitarse de en medio, lo que hizo Cantillon fue lo siguiente: vendió todo, fletó un barco, se puso unas barbas, pagó a unos tíos, sacaron un cadáver, pegó el cerillazo y se quitó del medio. Se cambió de nombre y a vivir, que son 2 días. Esa es la historia del bueno de Cantillon. Y termino explicándoles cómo escribió el libro. Esto es importante. El libro lo escribe como uno de los alegatos de defensa en los pleitos. Y de hecho, tiene la nota a pie de página de que se han encontrado en los archivos de sus abogados prácticamente todo el libro ya escrito. Y se publica de manera póstuma en 1732, cuando ya había supuestamente fallecido, en francés, pero dice que publicado en Fletcher, en Londres. Es mentira, se publicó en Francia y en el libro pues tienen recogido pues todo el argumentario teórico. Y una de las cosas curiosas del libro, yo he publicado una reseña, la tienen ustedes en mi último libro, The Deadliest Virus, el que se acaba de publicar en Londres y en Nueva York por Routledge, una reseña con todas las citas en francés y traducidas en inglés del ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Y la verdad es que es un libro
chapó porque explica el mercado como un proceso dinámico, como os decía el otro día, la concepción de la escuela austríaca ya está incluida ahí, el protagonismo de la función empresarial, el efecto Cantillon, de que la inyección de dinero, sobre todo, tiene un efecto por etapas y distorsiona la estructura de precios relativos. O sea, todo acierta en todo desde el principio, por eso es el fundador de la ciencia económica. Pero, en cambio, en el ámbito de la banca, justifica el ejercicio con la banca con reserva fraccionaria y dice que aproximadamente con tener un 10% es suficiente. Claro, obviamente, lo está utilizando para defenderse y que no le metan en la cárcel, que es lo que había el hombre hecho. Y con esto terminamos los comentarios que quería hacer sobre el capítulo 2. Entonces, estudiense bien el Banco de Ámsterdam y luego el epígrafe de los escolásticos de nuestro siglo de oro. Nos quedan 10 minutos, ¿empezamos con el 3? Sí, hombre, sí, entusiasmo, venga, no me salen ustedes. Venga, hombre, se han pagado, pero, vamos a ver, ¿han visto ustedes qué mayor privilegio, me voy a vender, qué mayor privilegio que tener 10 minutos más, poder disfrutar de 10 minutos más del profesor Huerta Soto? A que no hay ninguna otra cosa ni que por asomo se asemeje a esto. Ni una discoteca, ni una obra, ni una película, ni nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, más fuerte. No, hombre, sí. Venga, no, solo hago una pequeña introducción. Solo hago una pequeña introducción del capítulo 3. ¿Qué vamos a ver en el capítulo 3? Miren, todo esto es muy obvio, lo hemos visto. Y claro, sería muy burdo que los banqueros hubieran seguido actuando sin al menos hacer un esfuerzo de tratar de justificar lo injustificable. Y lo que analizamos en el capítulo 3 es, desde el punto de vista doctrinal, cómo se ha querido justificar la legitimidad del ejercicio de la banca con reserva fraccionaria, es decir, incumpliendo los principios generales del derecho y el coeficiente de caja del 100%. Tengan en cuenta que los banqueros son muy poderosos, que generan dinero, que el poder de crear dinero es inmenso y que tradicionalmente han tenido acceso y a su disposición a las mentes jurídicas más brillantes. A esto se le añade la complicidad de los gobernantes, que invariablemente han terminado concediendo un privilegio para que los bancos actúen al margen de los principios generales del derecho. Y lo que estudiamos aquí son las dos teorías jurídicas que se han querido construir para justificar el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Y esas dos teorías jurídicas son: A, el argumentar que no hay diferencia entre depósitos y préstamos, que son la misma cosa. La analizaremos el jueves, no es mucho lo que tengo que hablar, porque todo ya lo hemos desmontado en el primer capítulo. Y luego, la segunda salida doctrinal que han encontrado es redefinir el concepto de disponibilidad, es decir, aceptando que una cosa son préstamos y otra cosa son depósitos, y que en los depósitos hay que mantener la disponibilidad a disposición del depositante. Vamos a redefinir el concepto de disponibilidad. Ya no se trata de mantener el dinero del todo siempre a disposición de los depositantes, no, sino que la disponibilidad ahora va a consistir, hay que interpretarlo de una manera laxa, va a consistir en cumplir toda una normativa del Banco Central, de coeficientes, de liquidez, de invertir con seguridad, etcétera. Y es así, básicamente, esa segunda doctrina es la que ha preponderado hasta hoy, y vamos a ver cómo no tiene ni pies ni cabeza. En pocas palabras. Salario de la calle. Yo le dejo a mi hija al lujurioso, pero claro, como se la va a cepillar o la va a prostituir, vamos a redefinir el concepto de virginidad. Ya no es lo que se interpretaba siempre por la virginidad. Ahora, hombre, si no es mucho, a lo mejor vamos a redefinir el concepto de disponibilidad. ¿Se dan cuenta? Y en esa situación es precisamente como estamos ahora. Por cierto, en la entrevista que me hace el profesor Rayo, que han visto 100.000 personas, yo no acepto, no declino todas las entrevistas que me invitan. Vengo de toda la prensa, televisión y radio argentinas, eso es normal, pero en España están esperando Televisión Española, EFE, etcétera, la BBC. Pero acerté la de Rayo, primero porque es discípulo, hizo el doctorado conmigo, y segundo porque era para celebrar que había conseguido 500.000 de seguidores en su podcast. Y me la hizo en julio, ya la llevan vistas 100.000 personas y dura 1 hora 40 minutos.
También se la recomiendo si tiene un rato porque es muy interesante, porque me pregunta sobre toda mi vida y le explico cómo he llegado hasta aquí, etcétera. Pero cuando llego a esto, cuando llego al punto de disparidad que tenemos Rayo y yo en relación con la banca, con reserva fraccionaria, que él la acepta como Juan de Lugo y Juan de Salas, siempre que sea descontando letras de buena calidad, y yo le pongo el ejemplo este de la redefinición del concepto de virginidad, pues se monta el tío, ¿eh? Y ahí hay un pequeño debate. Venga, pues el jueves veremos ambos puntos, lo demostraremos, lo desmontaremos y pasaremos al capítulo 4. Muchas gracias, hasta el jueves.